Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a este Pulso Ciudadano de este sábado 5 de septiembre. Es un nuevo Pulso Ciudadano donde seguimos conversando, donde seguimos dialogando con ustedes, construyendo juntos. Pero también es importante que nos concentremos en este proceso electoral, porque ya los motores del proceso electoral se prendieron. Ya hemos visto cómo el Consejo Nacional Electoral ha pretendido y de hecho está bloqueando la inscripción de la candidatura del expresidente Rafael Correa Delgado. Pero no solo se trata de bloquear a Rafael Correa, se trata de bloquear al progresismo. Por eso a mí no me sorprendería que el día de mañana, en esta asociación entre Partido Social Cristiano, Movimiento Creo, que ha cogobernado con el gobierno de Lenín Moreno, quieran y pretendan bloquear y echarse abajo la posibilidad de inscripción del binomio de este nuevo progresismo, del binomio por la esperanza. Ya vamos a ver y vamos a demostrar el día de hoy cómo la alianza del Partido Social Cristiano y del Movimiento Creo, que auspicia la candidatura de Guillermo Lasso, es la continuidad de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y es la continuidad del gobierno de Lenín Moreno. Una agenda política que estuvo realmente diseñada desde antes del proceso electoral del 2017. Una agenda política oculta que se comenzó a visibilizar luego de mayo del 2017, cuando Moreno se posesiona en la Asamblea Nacional y donde se comienza a ver y se comienza a reflejar y a visibilizar la traición del presidente Moreno, no solo a Rafael Correa, sino al progresismo. Cuando comienza a visibilizarse esa agenda que antes era oculta en acciones concretas como las que vamos a ver a continuación. Les recordamos que en el año 2017 ya comenzaba a tejerse ese cogobierno entre los socialcristianos, entre el Movimiento Creo y Lenín Moreno. Y vamos a ver entonces cómo se va construyendo este tejido y vamos a ver cómo se va concretando y perfeccionando la traición al progresismo. Y el día de hoy vamos a demostrar entonces cuál es la continuidad del morenismo. Y van a ver ustedes que esa continuidad del morenismo es Guillermo Lasso, es el Movimiento Creo, es el Partido Social Cristiano. Veamos entonces cómo se comenzaba a tejer esta traición. Acuerdos de última hora y acercamientos al equipo técnico de la Comisión de Desarrollo Económico se vieron en este segundo debate de la Ley de Fomento Productivo. El texto de 62 artículos se votó en dos partes y con 73 votos se aprobó la normativa menos 2 literales del artículo 35 que tienen que ver con el pago del impuesto a la renta en los 13º y 14º sueldo para quienes ganen más de $100.000. Fue un condicionante de los del PSC para aprobar la ley. No importa el tema del monto, es inconstitucional, es ilegal, es injusto. Este proyecto de ley ha sido construido a imagen y semejanza del Partido Social Cristiano. Los correístas denominaron al texto como la ley de reparto. Para ellos, el texto no beneficia a los pequeños productores. La ley establece remisiones de intereses, multas y recargos. Están dejando en manos solo del sector privado la inversión que se pueda generar. Hay otros temas que también son graves y yo creo que hoy ha triunfado el lobby de las grandes empresas transnacionales, sobre todo de las petroleras, que estaban haciendo un lobby fenomenal durante toda esta semana para que se legalice la doble contabilidad. Para muchos entendidos en la materia, la ley tiene algunas salvedades para el sector empresarial que podrían afectar seriamente al país, especialmente en lo que se refiere a la exoneración de impuestos, ya que genera un perjuicio importante a la economía. Coloco $1 millón en una inversión y voy a exonerarme aproximadamente 15-20 años del impuesto a la renta. La primera pregunta que surge desde la técnica es ¿cómo evitar que esa inversión no
arrastre la utilidad del resto de inversiones para eludir impuestos, o sea, es lo que se llaman los precios de transferencia interna. Ahí tienen ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando y viendo a través de la transmisión de Impulso Ciudadano. Una ley de fomento productivo que pretendía exonerar de impuestos, a lo cual ciertos sectores le llaman incentivos para que supuestamente vengan inversiones. Pero yo le pregunto, desde hace 3 años, ¿cuál ha sido la inversión en el Ecuador? ¿Cuál ha sido la inversión que aterrizó en el país para desarrollar industria, para activar el sector agropecuario, para activar la economía popular y solidaria, para hacer crecer la economía, para generar empleo? No ha existido tal inversión. Pero lo que es peor, en esa ley de fomento productivo se estableció algo que constituye un gran pecado capital, y es la remisión tributaria. ¿Y qué significa la remisión tributaria? Significa que aquellos sectores, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, es decir, empresas, que le deben al Estado tributos, impuestos, es decir, que no han pagado, se les ha condonado, se les ha perdonado intereses y multas. Eso significó la ley de fomento productivo. Y el discurso del gobierno nacional, ¿cuál fue? Es que esa condonación tributaria beneficiaba a un gran sector de las micros, pequeñas y medianas y de la ciudadanía. Todo lo contrario, esa condonación, ese perdón a esas deudas adquiridas, tanto por concepto de intereses y multas tributarias, estuvo concentrado y benefició a la gran empresa, a empresas grandes nacionales y a empresas transnacionales. Eso refleja cuál es la prioridad del gobierno de Moreno, del cogobierno de Lasso, del cogobierno del Partido Social Cristiano, del cogobierno del movimiento Creo. Yo les recuerdo, queridas amigas y amigos, que esta ley de fomento productivo, que fue una gran farsa, porque no benefició al ecuatoriano, no benefició al sector productivo, a la micro, pequeña y mediana, sino a los grandes y a las nacionales y transnacionales, reflejó una cosa: el pacto de la traición al progresismo, el pacto de la traición para evitar y no construir ese Estado social, para no construir una estructura económica y modelos productivos desde la base social. 73 votos aprobaron esta ley de fomento productivo. Entre los asambleístas oficiales de Alianza País de Moreno en el cogobierno con el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo de Guillermo Lasso. Ahí está una prueba de ese cogobierno, de lo que significaría entonces la continuidad de la derecha ecuatoriana en caso que lleguen a ganar las elecciones en el 2021. Yo les quiero preguntar el día de hoy, ¿Moreno permite qué tipo de continuidad? Permite la continuidad de la política neoliberal, permite la continuidad de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Eso queremos para el Ecuador? ¿Eso queremos que continúe en el 2021? ¿O es lo que tenemos que parar? Pero ya en marzo del 2019 se comenzaba ya a visibilizar de forma muy tangible, de forma muy concreta, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y veamos entonces en qué consistía ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Poco a poco el gobierno da luces de las decisiones económicas que deberá ejecutar para estabilizar las finanzas públicas y así recibir los desembolsos trimestrales del Fondo Monetario Internacional y de los demás organismos multilaterales.
El Ministerio de Finanzas hizo pública la carta de intención que le envió a Christine Lagarde, directora del FMI, en la que constan algunos aspectos. Por ejemplo, se tiene previsto reducir la masa salarial en el sector público, cuyo gasto debe bajar en 3 años. De los 9.400 millones de dólares para este año, se prevé disminuir en 2021 a 8.900 millones. Además, se analiza una disminución en el gasto de los subsidios a los combustibles. Este año, de los 2.800 millones de dólares previstos, se aspira a una reducción a 1.400 millones en 2021. Este miércoles, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que es un tema que también debe ser analizado minuciosamente. Cualquier decisión que se tome va a ser obviamente analizada con mucha prudencia, con mucho cálculo, para evitar afectar a ellos. No hay ninguna decisión todavía tomada. En la carta de intención que ratifica el acuerdo financiero entre Ecuador y el Fondo Monetario, el gobierno establece además la monetización de activos del Estado, es decir, pasar la administración de empresas públicas e hidroeléctricas a manos privadas. FMI conversa con Jaime Nebot y Guillermo Lasso para entregar nuevo crédito a Ecuador. Ahí está entonces el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes habrán visto ahí, vieron de hecho, que una de las condiciones que establecía el Fondo Monetario Internacional y que realmente lo estableció era la disminución del gasto público en términos de salarios del sector público en unas cantidades tremendamente importantes. Pero lo que no se dice es que el 85% de los salarios en el sector público corresponden a temas que son tremendamente importantes para la operativización del Estado en beneficio de la sociedad. Educación pública, salud pública, seguridad y administración de justicia. A eso apuntan entonces. A eso apuntaron en el 2019, a debilitar el Estado ecuatoriano, porque no les interesa que ustedes, los ciudadanos, las familias ecuatorianas, tengan acceso a sus derechos. Por eso crean esta afectación y este debilitamiento del Estado ecuatoriano para comenzar a crear espacios de mercantilización para que todo se traslade al sector privado, prescindiendo del sector público, que es el que operativiza, garantiza, asegura el acercamiento, el cumplimiento de esos derechos a los cuales ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, tienen la necesidad de acceder. Por eso es que luego, ya en el año 2020, en plena pandemia, ustedes habrán visto cómo la salud pública no pudo reaccionar frente a la pandemia, porque hubo una reducción del presupuesto de inversión en un 36% en términos de la salud pública, porque hubo una disminución y un deterioro de los presupuestos de la educación pública, afectando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Esa es la visión, entonces, de ese cogobierno de la derecha neoliberal, de Moreno, de Lasso y del Partido Social Cristiano. Y a eso ellos le llaman la necesidad de generar una política de austeridad con el pretexto de ¿qué? De disminuir y eliminar el déficit fiscal. Claro, ellos no conocen que los déficits fiscales se pueden generar por la necesidad de incorporar a través de la inversión pública recursos a la economía, en aquella economía real de la producción, del comercio, del servicio, de la construcción de infraestructura que facilita la producción. Les recuerdo que en algunas transmisiones de Pulso Ciudadanos anteriores, y si no me equivoco, entre 2 o 3 sábados anteriores, demostramos que el endeudamiento del gobierno progresista de Correa estaba directamente relacionado a la inversión pública. Inversión pública que permitió ¿qué?
inversión pública que permitió activar la economía privada. Por eso es que entre el 2007 y el 2017 la economía en el Ecuador crece entre 47.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, lo cual ¿qué significó? Disminución de inequidad, disminución de pobreza, crecimiento económico y a partir de políticas de redistribución permitió también equidad territorial y permitió una gran generación de empleo en el Ecuador. Yo les recuerdo, y esto lo mencionábamos el sábado anterior, que en el gobierno del progresismo de Rafael Correa, el empleo pleno, el empleo adecuado, representaba el 44%. A diciembre del 2019, en ese cogobierno insolidario, egoísta, que no privilegia a la gente, sino privilegia a los tenedores de la deuda externa, ya el empleo pleno había disminuido al 37%. Y ahora, de acuerdo a datos y cifras oficiales de este propio gobierno, que lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el empleo pleno refleja un 17%. Solo en este año, en medio de esta crisis, se han despedido más de 1.500.000 personas, trabajadores ecuatorianos que representan a familias del Ecuador. Pero no solo con esto, a partir de esta disminución de los gastos salariales que se han evidenciado en este año, sino que adicionalmente, a través de esta política de austeridad que han permitido, retiraron dinero de la economía y eso ha hecho que haya menos consumo y a menor consumo, menor producción, mayor desempleo y menor inversión. Allá nos quieren llevar, pero también habrán escuchado ustedes en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya el fondo les ponía algo en el 2019 que tenía que ver con la condición de iniciar procesos que ellos elegantemente, a través de un lenguaje comunicacional sofisticado, le llaman iniciar los procesos de monetización. Y procesos de monetización, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos ecuatorianos, no es otra cosa que privatizar. ¿Y qué significa privatizar? Significa trasladar la propiedad del Estado ecuatoriano a privados. Significa vender refinerías, significa entregarles las hidroeléctricas, significa vender apuradamente el Banco del Pacífico. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiar a cierta banca grande para que el Banco del Pacífico ya no se transforme o no sea o no constituya un actor de política monetaria y obligue en el mercado a la disminución de las tasas de interés. Esas son las políticas del Fondo Monetario Internacional. Pero también se hablaba de la eliminación de los subsidios. Y les recuerdo que estas condiciones del Fondo Monetario Internacional, que ya se daban a conocer en marzo del 2019 y que adicionalmente fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no pasó por la Asamblea Nacional Legislativa, ya establecía esa eliminación de los subsidios que luego, mediante un decreto, pretendió en octubre del año 2019, el año pasado, hacerlo realidad, lo que provocó un gran levantamiento de la sociedad ecuatoriana reclamando la afectación a la economía de ese poder popular y donde hubo una gran represión, donde hubo víctimas, fallecidos y donde hubo víctimas que perdieron sus facultades y que aquí para el gobierno nacional no pasó absolutamente nada.
Y eso es lo que nosotros, los ecuatorianos, lo que la sociedad ecuatoriana no podemos ni debemos olvidar. Y por otro lado, miren la relación interesante. ¿Quiénes son los cercanos al Fondo Monetario Internacional? Evidentemente Lenín Moreno. Pero si ustedes ven la última parte del video y la vuelven a repetir y recuerdan, ¿con quién pretendía hablar el Fondo Monetario Internacional? Con Guillermo Lasso y con Jaime Nebot. Guillermo Lasso y Jaime Nebot, pregunto, ¿son representantes del progresismo? No. Son representantes de la derecha neoliberal. El Fondo Monetario Internacional acercándose a los socialcristianos y a Creo de Guillermo Lasso para prácticamente decirle, ñañito, apoyen a Moreno porque tenemos que dar continuidad a estas políticas. Y así fue. Se respaldó ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el cogobierno de Lenín Moreno, el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo de Guillermo Lasso. Vuelvo a preguntar, la continuidad, ¿quién la representa? La representa entonces Guillermo Lasso. La representa esta alianza de este cogobierno que adicionalmente es el que realmente ha estado gobernando. Y veamos, ¿por qué insisto yo que Guillermo Lasso es la continuidad del morenismo? Veamos. Las bancadas del oficialismo, Creo, e independientes, con 74 votos afirmativos, le dijeron sí a la ley de apoyo humanitario enviado por parte del presidente Lenín Moreno para hacerle frente a la crisis por el coronavirus. En la ley se contemplan varios cambios. El ponente Esteban Albornoz explicó cuáles. Eliminar el capítulo de las contribuciones, todo el capítulo de las contribuciones. Eso también implica, ¿no es cierto?, que se elimine también el capítulo de la cuenta especial. Sin embargo, del otro lado estaban los 59 votos negativos que salieron de las bancadas de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, algunos asambleístas de Pachacutic y parte del Badi y Suma. La ley humanitaria fue aprobada. Esta permite reducir la jornada laboral a la mitad y el salario mínimo hasta el 55%. La reducción de los salarios y jornadas de trabajo podrá extenderse hasta 2 años. Fueron los votos del morenismo y del partido Creo, perteneciente a Guillermo Lasso, quienes aprobaron el proyecto de la ley enviado por el presidente Lenín Moreno. Ahí está entonces, ¿quién representa la continuidad del morenismo, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Una ley mal llamada humanitaria, que en medio de la crisis, en vez de hacer lo que hacía el mundo entero, de proteger la producción y proteger el empleo, con los votos de Guillermo Lasso y del gobierno de Lenín Moreno, se aprobó esta ley. Una ley que precarizó el trabajo, una ley que estableció una modalidad de flexibilidad laboral, reduciendo la jornada laboral hasta el 50%, lo cual significa reducir los ingresos de los trabajadores, de las familias ecuatorianas en el sector privado hasta el 50% y en el salario mínimo hasta algo equivalente. Esa es la afectación a ustedes, a las familias ecuatorianas, de parte del gobierno de Moreno, de parte de Guillermo Lasso, que representaría un alto riesgo para el Ecuador, para ustedes, en caso de que ganen las elecciones en febrero y en abril del año 2021. Pero ellos dicen que recibieron un país quebrado. Ellos dicen que no hay más alternativas que esta para poder recuperar la economía y devolver el empleo. Quiero invitarlos a una reflexión de sentido común. ¿Les puede devolver el empleo aquel que mediante una ley y con sus votos les quitó, les secuestró, les arrancó el derecho al trabajo,
les quitó los ingresos a sus familias, esa persona, ese cogobierno, les puede devolver el trabajo y los ingresos. ¿O somos ingenuos y creemos que esas personas y que ese cogobierno y que esa continuidad de la política neoliberal puede sacar al país de esta crisis cuando ellos nos han llevado a la crisis? Dicen que el país no tiene recursos, pero yo los invito a que recuerden en alguna de mis intervenciones cuánto ascienden los recursos que han salido del país por concepto de salida de capitales hacia paraísos fiscales. Y esto no lo digo yo, y quiero recordarles, porque ahora resulta que ciertos medios de comunicación no se acuerdan de esto. Diario El Universo del 4 de febrero del 2015 publicó, y esto se los dije el sábado pasado también, y en medio de la crisis sanitaria también se los dije, publicó que 265 familias ecuatorianas tienen y mantienen en paraísos fiscales, según reportes de la banca suiza, 30.000 millones de dólares. Sí, escúcheseme bien, 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares significa casi el 100% del presupuesto anual del Estado ecuatoriano y el 30% de todo el tamaño de la economía. Si esta hoja fuera el tamaño de la economía, el 30% sería como quitarle esto y miren la reducción de la economía. La pregunta es, ¿por qué no tiene recursos la economía ecuatoriana? Porque hay cierto sector de la población, pequeños, pocos que tienen mucho, en desmedro de muchos que tienen poco, que en vez de pretender reinvertir en procesos productivos en el territorio ecuatoriano, prefieren sacar esos dineros a paraísos fiscales tan solo para no pagar impuestos. Entonces yo les pregunto, ¿el Ecuador tiene problemas de generar recursos? Y la respuesta es claro que no. Porque está generando tantos recursos que genera esos 30.000 millones de dólares que lo han sacado a los paraísos fiscales. Por eso es que el país está como está. Y ahí es donde tenemos que trabajar entonces, en recobrar la confianza y la credibilidad del país para que haya políticas de solidaridad y para que esos recursos económicos se reinviertan en el territorio ecuatoriano. El país sí puede y sí es capaz de generar recursos monetarios y económicos para beneficiar el desarrollo y el crecimiento económico de los ecuatorianos. Allá entonces tenemos que ir. Ahí está reflejado la continuidad del morenismo en esa política del Fondo Monetario Internacional que la lidera Guillermo Lasso y que con sus votos del movimiento Creo aprobó que la ley de fomento productivo que vimos en el arranque de esta transmisión, aprobó que prácticamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y yo les recuerdo que el propio Guillermo Lasso y sus voceros dijeron, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno Moreno para aprobar las leyes. Sí, esas leyes que les quitaron a ustedes los ingresos, tanto en el sector público como en el sector privado. Esas leyes que les precarizó el trabajo y los debilitó. Esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que redujo los presupuestos de inversión en la salud pública en un 36% y que redujo adicionalmente los presupuestos de la educación pública, perjudicando a los niños y a los jóvenes ecuatorianos. Pero veamos el pacto de Guillermo Lasso con el Partido Social Cristiano. Que este enamoramiento no nos confunda, no es nuevo. Lo que han hecho es adelantar las líneas,
y adelantar el tiempo para poder participar unidos en esa primera vuelta. ¿Y saben por qué? Luego de este video se los comento. Nuestra propuesta no es exactamente igual a la propuesta de Guillermo Lasso y de Creo, pero sin duda la propuesta de ellos es más cercana a la nuestra. Vamos a requerir de la experiencia política del alcalde de Guayaquil, de Jaime Nebot. Vamos a requerir, y yo no tengo pelos en la lengua para decir que se la voy a pedir. El único acuerdo, la eliminación de todo rezago correísta vía consulta popular. La forma de desenredar este asunto es una consulta popular. La SO parecería estar de acuerdo, pero primero insiste, hay que llegar, aunque en sus planes también está armar una mayoría legislativa afín, incluso con gente de Alianza País. No descartemos la posibilidad de que 20, 30 asambleístas de Alianza País quieran formar parte de esta gran coalición. El Consejo de Participación Transitorio finalmente dio a luz este viernes al nuevo Consejo Nacional Electoral. Esther Acero por Alianza País, Enrique Pita por Creo y José Cabrera por el Partido Social Cristiano. Porque los partidos políticos, y con razón, reclaman que se les debe permitir estar presentes. Nebot y Lasso, acuerdo electoral. Los delegados de ambos partidos en el Consejo Nacional Electoral velarán por la transparencia del proceso electoral. Por otro lado, las dos organizaciones políticas establecerán un control electoral debidamente coordinado. Ahí está la prueba. La primera parte del video en relación a la consulta popular del 2018, que coloquial y popularmente, y también con mucha indignación, se la conoce como el 7 veces sí, ya se estaba fraguando desde el año 2017. Luego de la posesión en mayo 24 del 2017, y ahí se comienza entonces a tejer y a configurar la traición al progresismo. Y esa migración a entregarse en los brazos de su amado, del neoliberalismo, de esa derecha y de ese Fondo Monetario Internacional. Porque quería ya desde ahí bloquear al líder Rafael Correa, líder de la política nacional e internacional, pero pretendía ya bloquear al progresismo. Pretendían ya bloquear al progresismo en el año 2017. Ustedes escucharon a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot sobre la necesidad de hacer esa consulta. Y es más, Guillermo Lasso ya que decía, no descartamos una alianza con el bloque legislativo social cristiano y con algunos asambleístas de Alianza País. Esa Alianza País constituida por asambleístas que traicionaron a la alianza del progresismo, al progresismo en sí, y ahí entonces se comenzó a configurar la traición de Lenín Moreno. Yo me vuelvo a preguntar entonces, ¿quiénes cogobernaron el país entre mayo del 2017 a la fecha actual? Y la respuesta es, Moreno cogobernó con Guillermo Lasso del movimiento Creo y hoy su aliado, Partido Social Cristiano. Pero ahora, en el año 2020, el acuerdo que se anunció hace pocos días entre ambas organizaciones políticas que dice claramente, y no lo estoy diciendo yo desde la opinión, lo estoy diciendo en función, al texto publicado que contiene los puntos del acuerdo entre el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. El control del Consejo Nacional Electoral. El control del Consejo Nacional Electoral. Si ya de por sí había una mayoría,
hoy se administra y se controla ya no solo desde el operador político que está en la Contraloría General de la Nación, que es Pablo Celi, ya no solo desde la Fiscalía para presionar al Consejo Nacional Electoral, sino ahora sí, ese enamoramiento se transformó en matrimonio para poder impedir la participación del binomio por la esperanza, del binomio de ese nuevo progresismo. ¿Y por qué entonces para esta primera vuelta adelantan las líneas y adelantan esa alianza y no lo hacen como lo hacían en el pasado, que se juntaban en la segunda vuelta? Porque tienen terror que el progresismo les gane en una sola vuelta y que no sea necesaria la segunda vuelta en el mes de abril. Es decir, este acuerdo para dominar el Consejo Nacional Electoral y para impedir la inscripción de los candidatos del progresismo no es otra cosa a ese terror que me recuerda a ese pasaje bíblico del Apocalipsis, que es el crujir de dientes. A eso, entonces, se llama continuidad del morenismo. A eso, entonces, se llama continuidad de la derecha neoliberal. Pero está en nosotros evitarlo. Está en nosotros impedirlo. Pero veamos por qué yo hablo que el morenismo pretende extender su periodo a través de la continuidad de un gobierno de Guillermo Lasso. El presidente de la República dijo hoy que está trabajando para que el próximo gobierno pueda aplicar los maravillosos planes que proponga. Según Moreno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso serán presidentes algún día y solo la aplicación de medidas económicas como las que él está tomando facilitarán la ejecución de sus propuestas. Quiero referirme de manera particular a dos declaraciones que han realizado distinguidos amigos, estimados amigos, el señor Jaime Nebot, el señor abogado Jaime Nebot y el señor Guillermo Lasso, con respecto a la situación del país. Creo yo que tienen muy buenas intenciones, muy buenos programas, muy buena fe y muy buenos deseos de transformar el país positivamente. Y eso me alegra. Eso me alegra porque seguramente algún momento van a ser, tarde, a corto, mediano plazo, van a ser presidentes de la República. Y qué bueno que tengan esas ideas, esos pensamientos de beneficio para el país. Pero les quiero dar una noticia. La única forma de que ustedes reciban un país encaminado para poder volver realidad los sueños, los anhelos, las esperanzas que tienen con respecto al pueblo ecuatoriano es que nosotros hagamos este trabajo. Creo que frente a las alternativas que hoy enfrenta el país, hay que votar por Lasso, hay que votar por Lasso. Voy a hablar bien de los ministros que deben de continuar. Y que cada quien saque las conclusiones. Y que cada quien saque las conclusiones. A ver, hagámoslo así. El primero, la ministra Romo. Tengo una muy buena impresión de ella. Es una mujer inteligente. Ha logrado casi lo imposible, ¿no? Sí, y es una mujer capaz, actúa de buena fe y pienso que le es muy útil al gobierno. Si María Paula Romo mañana deja de ser ministra del Interior, de alguna manera ya no tengo contraparte con quien hablar. Más pruebas. ¿Quién representa la continuidad del morenismo? Maravillosas medidas, maravillosas intenciones, dice Moreno. Y que la continuidad del Lasso pudiese representar el salir de la crisis. Maravillosas medidas, buenas intenciones, buena fe. Es perdonar la deuda tributaria de las empresas grandes, nacionales y transnacionales. Maravillosas medidas, buenas intenciones y buena fe es quitarle los ingresos a ustedes. Es despedir a los trabajadores que representan a familias en el Ecuador. Eso se puede entender, comprender y llamar como maravillosas medidas.
como buenas intenciones y buena fe, y augurar que quien auspició y votó por esas leyes llegue a ser presidente de la República? ¿Les queda duda de quién es la continuidad del morenismo? Cuando la propia ministra de Gobierno, adicionalmente a lo ya dicho por Lenín Moreno, dice, convoca, invoca y hasta suplica que hay que votar por Guillermo Lasso. ¿Quién entonces es la continuidad del morenismo? ¿Qué pensamiento ideológico representa la continuidad del morenismo? Yo no me puedo quedar quieto. ¿Queremos que el país continúe como está? Y cuando el propio Guillermo Lasso, que es la continuidad del morenismo, dice que la mejor ministra de este gobierno es María Paula Romo, piropo va, piropo viene. Y en medio del piropo que va y en medio del piropo que regresa, el pueblo ecuatoriano muriéndose de hambre. Nosotros, el Nuevo Progresismo, en esta unión por la esperanza, queremos reactivar la economía, queremos reactivar la producción, queremos recuperar el empleo a través del fortalecimiento y mantenimiento de la dolarización. Y escúcheseme bien, no a la campaña sucia y negativa que la derecha neoliberal ni siquiera está siendo capaz de tejer e hilvanar una idea, un argumento, una propuesta. Nosotros fortalecemos y mantenemos la dolarización. ¿O acaso nos olvidamos que en los 10 años del gobierno progresista de Correa se mantuvo y se fortaleció la dolarización a través de políticas que generaron crecimiento económico, que reactivaron la producción y que generaron empleo, donde se disminuyó la inequidad y se disminuyó la pobreza? Pero también recuperar la producción, desarrollando verdaderos planes estratégicos de desarrollo en la economía social y solidaria a través de las micros, pequeñas y medianas y también grandes, a través de la recuperación de la ruralidad, a través del sector agropecuario, a través del encadenamiento y del desarrollo de la agroindustria, a través de un desarrollo industrial potente, a través de los desarrollos locales y territoriales, a través de una verdadera activación del turismo, pero también articulando con los territorios de la patria. Es hora también entonces de salir de ese hipercentralismo y volver a hablar de la necesidad de esos desarrollos locales y territoriales a partir de territorios y de regiones con verdaderas autonomías. Ahí están, en líneas generales, nuestras propuestas, que las vamos a desarrollar y las estamos desarrollando para compartirlas con ustedes. Yo no soy de campañas sucias y negativas. Ustedes me han conocido durante 15 años en el ejercicio periodístico y otros sectores en el ejercicio profesional particular, en que yo hablo con datos, a partir de datos oficiales, y que yo sustento todas mis argumentaciones como lo he hecho el día de hoy. Y tan solo para terminar y dejarles un ejercicio de reflexión social y de conciencia ciudadana. ¿Quién entonces es la continuidad del morenismo? Con eso les dejo. Nos vamos a ver el próximo sábado para seguir desarrollando, seguir conversando, pero ya con otros temas. Y vamos a ver entonces y vamos a compartir. Y como les he dicho, comienzo a recorrer los territorios y a tomar contacto con todos los sectores para comenzar a construir ese gran pacto a partir de un plan de recuperación de la producción y del empleo en el Ecuador. Así es que, mis queridos amigos, recordemos lo que siempre les digo. La libertad es como la vida
tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. En febrero, a ganar en una sola vuelta la presidencia y la vicepresidencia y a tener mayoría en la Asamblea Nacional para conquistar nuestra libertad y nuestra independencia. Un fuerte abrazo. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Vuelve el país de todos.